Hola, ¿qué tal mi gente? Y bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo habéis estado? Espero que bien. Si me han sentido un poco ausente es por algo, todo tiene una razón, pero no se la diré en estos momentos. Quiero dejarlo de sorpresa y se lo diré en videos a continuación. Y nada mi gente, sin más preámbulos, vamos a seguir. ¿Y de quién vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la historia que impactó a todo un país. Un caso donde la juventud, la violencia y la falta de oportunidades se mezclaron para crear uno de los capítulos más oscuros de la historia del Ecuador. Este es el origen, el ascenso y el final de Juan Fernando de Hermosa, conocido como el Niño del Terror. Lo que escucharás es basado en hechos reales, documentos, fechas confirmadas y testimonios auténticos, pero quiero narrar como si fuera algo de novela documental para que puedas ver, sentir y entender cómo se vivieron en estos momentos. Y sin detalles sensibles, pero con profundidad que necesita esta historia para ser entendida. Y nada gente, sin más preámbulos, quiero que empecemos ya. A inicio de la década de 1990, en Quito vivía un ambiente de contraste. Por un lado, barrios tranquilos y familias que buscaban salir adelante. Por otro lado, zonas marcadas por desigualdad, delincuencia juvenil y poca presencia institucional. En medio de ese escenario nace Juan Fernando Hermosa, un joven que crecía bajo circunstancias duras, inestables y cargada de conflicto. Imagínalo, un niño caminando por una calle polvorienta de Quito con la mirada siempre alerta. Juan Fernando no era un niño como los demás niños de su edad. Desde pequeño observaba todo con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Su hogar no tenía estabilidad, las discusiones eran constantes, la falta de atención adulta lo empujaba cada vez más hacia la calle. Allí encontraba algo en que la casa no tenía: presencia, compañía, identidad. Los vecinos recuerdan verlo sentado en las esquinas, mirando el movimiento del barrio, como si estuviera estudiando cada rostro, cada rutina. No hablaba mucho, pero escuchaba. No participaba en juegos infantiles, prefería observar, analizar y caminar sin rumbo claro. Para entender a Juan Fernando, primero hay que entender el Ecuador de estos años. Las cifras de delincuencia estaban subiendo, las instituciones eran débiles, muchos jóvenes crecían sin guía y la calle se convertía en la escuela, familia y en refugio. Juan Fernando no fue la excepción. Fue un producto de su entorno, pero también que tomó decisiones que marcaron sus destinos y el de muchas personas con él. A los 12 años, Juan Fernando ya había formado su pequeño círculo de amistades. No eran amigos comunes, eran jóvenes que, como él, crecían sin supervisión, caminaban juntos por las calles, buscaban aventuras y poco a poco se alejaban del camino tradicional. Allí nació el primer inicio del grupo que más tarde sería conocido como los Rockeros. Las noches eran su territorio. Caminaban por barrios silenciosos, iluminados apenas por postes viejos. Conservaban en voz baja como si planearan algo siempre. Pero lo que realmente buscaban era sentirse parte de algo, sentirse fuertes, sentirse invencibles. Y mi gente, como podemos ver, Juan Fernando de Hermosa no creció buscando problemas, creció buscando algo más allá, algo como una identidad. Y cuando un joven con esta edad no encuentra una estructura y es algo mezclado, como que no encuentra una estructura y al mismo tiempo la calle se le da bien, pero esa identidad puede tener un costo muy alto y para él ese costo llegó a muy temprana edad. A los 13 años, Juan ya era visto como un líder natural entre sus compañeros. Tenía carisma, decisión y forma de hablar que hacía sentir a los demás lo que sintieran. En ese tiempo, los registros policiales de Quito empezaban a notar la presencia de pequeños grupos juveniles que operaban en la noche, entre ellos el grupo de Juan. Se reunían en casas abandonadas, en esquinas o debajo de estructuras de concreto, compartían historias, planes y promesas de poder. La figura de Juan Fernando comenzaba a crecer y no tardaba en llamar la atención más allá de su círculo. Y hago una pausa aquí para dejarles saber algo muy importante. Es importante saber que el liderazgo de Juan no era solo por el miedo. Muchos jóvenes lo admiraban, veían algo en ellos que él solo lograba expresar. En 1992 fue el año donde todo comenzó a cambiar.
Juan Fernando tenía alrededor de 14 años y su grupo empezaba a moverse de manera más organizada. Los barrios del sur de Quito hablaban cada vez más de ellos. No eran solo rumores, la presencia del grupo era real. Los testigos de aquellos días descubren a Juan caminando con seguridad, siempre acompañado 2 o 3 jóvenes. Vestían oscuro, hablaban poco y observaban siempre. Era claro que algo estaba evolucionando dentro del grupo. Sí, aquí termina su ascenso. Lo que viene después, más adelante, es lo más conocido en el caso. Los hechos que hicieron que la ciudad se estremeciera por completo. Pero para entender cómo el adolescente llegó hasta aquí, hasta ese punto, primero hay que entender su entorno, su evolución y su identidad sobre todo. En el siguiente bloque de Te llevaré, esto va a ser lo mejor para ustedes, gente. Te llevaré paso por paso a los momentos más impactantes. Escuchen, a los momentos más impactantes de esta historia. Y siempre basado en documentales, en fecha y datos reales, declaraciones y registros oficiales. Así que quédense, no se pierdan esta parte, gente. Esta es la mejor, sobre todo para mí. Quédense y esperen. Entre 1992 y 1993, el grupo ya tenía una estructura interna más clara. Juan Fernando lideraba con convicción. Sus compañeros le seguían con fidelidad. Caminaban por las calles como si fuera territorio propio. La policía empezaba a relacionar distintos sucesos con patrones similares, y muchos de esos patrones apuntaban a los mismos jóvenes. Los testigos de esos años mencionaban que siempre se movían con rapidez y decisión. Hablaban en voz baja, tomaban rutas poco iluminadas y conocían a detalle los pasajes del barrio. Parecía que cada esquina les ofrecía una ventaja, un escondite o una vía de escape. Y sí, la captura fue inevitable. Las autoridades no podían ignorar más lo que estaba pasando. La presión social aumentaba. Los medios hablaban del tema, cada día surgían más declaraciones y la ciudad exigía respuestas. Un grupo liderado por un adolescente no podía tener una alerta constante a una ciudad que creía tener estabilidad y seguridad policial. La mañana de la detención fue tensa. Los informes oficiales indican que la policía ya había identificado los lugares donde Juan Fernando solía reunirse. Sabían rutas, sabían sus horarios, sabían con quién se juntaban, todo estaba calculado. Y cuando finalmente dieron con él, no hubo una resistencia significativa. Fue un operativo rápido, directo y silencioso. Los vecinos observaron desde lejos, muchos no lo podían creer. El joven que habían visto crecer, el mismo muchacho que caminaba por las calles desde niño, ahora era escoltado por agentes que lo trasladaban a un centro de detención juvenil. Su mirada, según quienes estuvieron presentes, era firme, no mostraba miedo, solo extrañaba mezcla de desafío y resignación. Uno de los momentos más comentados en el Ecuador durante varios años después. La ciudadanía quería entender cómo un par de adolescentes había llegado tan lejos. Los jueces, fiscales y defensores trabajaron con la presión mediática siempre, y eso cambió la forma en que el país veía la responsabilidad penal juvenil. Los documentos del proceso muestran que el juicio avanzó con múltiples testimonios, informes policiales y análisis psicológico. Cada día se revelaban nuevos datos, nuevos antecedentes, nuevas conexiones. Lo que más impactaba era la edad de Juan Fernando. Era joven, era demasiado joven para estar en un caso de esta magnitud. Los periodistas llenaban las salas, la población seguía cada avance con expectativa. Ecuador vivía uno de los procesos judiciales más mediáticos de su época, y el nombre Juan Fernando Hermosa aparecía en cada titular. Y la historia de Juan Fernando no termina aquí en el juicio. Tiene un final que pocas personas conocen en detalles. Sus últimos días marcaron un cierre definitivo de una etapa de seguridad de un país, y también dejaron múltiples interrogantes sobre su vida, su entorno y su destino. Durante el tiempo que Juan Fernando pasó bajo custodias, informes internos relatan que mantuvo una conducta seria, callada y reflexiva. Algunos testimonios indican que hablaba poco, que prefería estar solo, que en ocasiones escribía o, como siempre, miraba al vacío, como si analizara cada decisión que tomó en su vida. Y este caso es más que una crónica. Es el vivo ejemplo de lo que puede ocurrir cuando un joven crece sin guía, sin alguien que lo forme, ni alguien que le diga lo que está bien y lo que está mal. Juan Fernando de Hermosa se convirtió en uno de los hombres más impactantes en la historia de Latinoamérica y sobre todo en Ecuador.
pero su historia también refleja fallas en un sistema que aún existe en partes y países de Latinoamérica en estos tiempos, gente. Y lo que pasó dejó una marca en la sociedad, porque marcó familias, marcó comunidades y marcó a un país entero. Y hoy voy a revisar un caso con datos reales, con documentos oficiales y con sobre todo y la polémica que tuvo este caso. Porque gente, quiero que ustedes también entiendan que no podemos juzgar a un individuo por todo lo que hizo, sino que también hay que mirar qué lo formó y qué lo obligó a llevar a hacer estas cosas. Y nada, mi gente, hasta aquí llegó el capítulo. Espero que les haya gustado y si les interesa más tipos de este contenido, pásense por otros videos que son de esta misma temática y espero que estén muy bien y nada, comenten, dejen su like y hasta pronto.